En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Mis queridos hermanos, hoy celebramos el tercer domingo del tiempo ordinario. Este domingo la Iglesia Universal lo llama Domingo de la Palabra de Dios. Así lo estableció el Papa Francisco no hace mucho tiempo. Domingo de la Palabra de Dios, un domingo en el que se nos invita a valorar, a valorizar más ese libro que por ahí hay en cada casa medio de adorno y sin abrirse, para que todos, lo usemos, leamos la palabra de Dios, busquemos comprenderla mejor, rezarla sobre todas las cosas. Bueno, para disponernos a la reflexión y a la comunión espiritual en este domingo tercero del tiempo ordinario, vamos a comenzar escuchando justamente la palabra de Dios. Lectura del libro de Nehemías. El sacerdote Esdras trajo la ley ante la asamblea compuesta por los hombres, las mujeres y por todos los que podían entender lo que se leía. Era el primer día del séptimo mes. Luego, desde el alba hasta promediar el día, leyó el libro en la plaza que está ante la puerta del agua, en presencia de los hombres y de las mujeres y de todos los que podían entender. Y todo el pueblo seguía con atención la lectura de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie sobre una tarima de madera que habían hecho para esa ocasión. Abrió el libro a la vista de todo el pueblo, porque estaba más alto que todos, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén, amén. Luego se inclinaron y se postraron delante del Señor con el rostro en la tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad e interpretando el sentido, de manera que se comprendió la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote escriba y los levitas que instruían al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Este es un día consagrado al Señor, su Dios. No estén tristes ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Después añadió: Ya pueden retirarse, coman bien, beban un buen vino y manden una porción al que no tiene nada preparado, porque este es un día consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, porque la alegría en el Señor es la fortaleza de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, eternamente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Ojalá sean de tu agrado las palabras de mi boca, y lleguen hasta ti mis pensamientos. Señor, mi roca y mi redentor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo, porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro sino de muchos. Si el pie dijera: como no soy mano, no formo parte del cuerpo, ¿acaso por eso no seguiría siendo parte de él? Y si el oído dijera:
Ya que no soy ojo, no formo parte del cuerpo. ¿Acaso dejaría de ser parte de él? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha dispuesto a cada uno de los miembros en el cuerpo según un plan establecido, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? De hecho, hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Más aún, los miembros del cuerpo que consideramos más débiles también son necesarios, y los que consideramos menos decorosos son los que tratamos más decorosamente. Así nuestros miembros menos dignos son tratados con mayor respeto, ya que los otros no necesitan ser tratados de esa manera. Pero Dios dispuso el cuerpo, dando mayor honor a los miembros que más lo necesitan, a fin de que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros sean mutuamente solidarios. Un miembro sufre, todos los demás sufren con él. Un miembro es enaltecido, todos los demás participan de su alegría. Ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno en particular miembros de ese cuerpo. En la Iglesia hay algunos que han sido establecidos por Dios en primer lugar como apóstoles, en segundo lugar como profetas, en tercer lugar como doctores. Después vienen los que han recibido el don de hacer milagros, el don de sanar, el don de socorrer a los necesitados, el don de gobernar y el don de lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles, todos profetas, todos doctores, todos hacen milagros, todos tienen el don de sanar, todos tienen el don de lenguas o el don de interpretarlas? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido, desde el comienzo, testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo, desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado, a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu, y su fama se extendió en toda la región. Enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías, y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El tema central de la liturgia de la palabra de este domingo es ciertamente el libro con mayúsculas y con una característica. Biblia es un nombre plural, son los libros. Son un conjunto de libros escritos a lo largo de más de 1000 años que conforman ese único libro que es la suma del Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora vemos en la lectura del Evangelio que hemos escuchado cómo San Lucas, que es, podríamos decir, uno que llegó después de los Hechos, escribe a un tal Teófilo. Debemos saber que Teófilo quiere decir el que ama a Dios. Por lo tanto, de alguna manera, al usar este nombre, San Lucas escribe a todos quienes
quieren ser de esta condición, amadores de Dios. Nos escribe a nosotros, pues. Y él expresa que él se ha enterado de todos los hechos y palabras a través de muchos que han anteriormente escrito o intentado escribir aquellos hechos y palabras. Han pasado muchos años desde la ascensión del Señor al momento en que San Lucas comienza a escribir primero el Evangelio y luego el libro de los Hechos de los Apóstoles. Son las dos obras de este hombre, un médico griego, San Lucas, discípulo finalmente de San Pablo, y principalmente de él, pero también de San Juan y de la misma Virgen Santísima. Él recibió todas estas noticias y elaboró una cronología de todos esos hechos. El Evangelio que hemos escuchado comienza con el inicio del Evangelio de San Lucas, luego se salta todo el Evangelio de la infancia, que también lo escribió, y es el único que lo escribió en detalle, y pasa al comienzo de la vida pública del Señor en esta lección que la Iglesia nos ofrece en este domingo. Bien, podemos decir que somos la religión del libro, así lo han dicho muchos de nosotros, la religión del libro, como se ha dicho también del judaísmo e incluso del islamismo. Ellos tienen el Corán, son religiones del libro. Bueno, hay que hacer una salvedad. Ciertamente que hay un libro, o mejor dicho, un conjunto de libros, y son fundamentales porque en ellos está escrita la palabra revelada, o parte de ella al menos. A través de esos libros nos habla Dios y no podemos menospreciar el libro. En el Antiguo Testamento, la Torá sobre todo, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, forman el conjunto de leyes que no solo rigen y gobiernan el pueblo de Israel, sino que le dan su propia identidad en el tiempo y hasta el día de hoy, evidentemente. Así lo vemos en la primera lectura que hemos hecho recién del libro de Nehemías, cuando el pueblo vuelto del exilio se encuentra con la palabra que se había olvidado. Ya nadie leía los rollos de la ley, ya nadie la cumplía, lógicamente, porque al no conocerlo, nadie ama lo que no conoce, ¿no? Entonces el sacerdote Esdras trae a la asamblea, todo, esa palabra que luego en la traducción griega se convierte en iglesia, esa asamblea viva, esa asamblea compuesta por todos los miembros de ese pueblo de Dios, y ahí se hace la lectura de lo que dice aquel libro olvidado. Se habían olvidado a lo largo de los años, nadie más lo había leído, lo habían dejado como un adorno, como un recuerdo en el museo, pero de pronto al leerlo comprueban la sabiduría que tiene ese libro y cómo ese libro debe ser aceptado y cumplido. Todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Pero el sacerdote Esdras les dice, no estén tristes, estén alegres, vayan a cumplir esto y serán felices. Es la regla de vida que nos da el Señor. Y por cierto, no podemos no atenderla, ¿no? En el Evangelio hemos visto cómo el mismo Jesús en la sinagoga de Nazaret toma el rollo del profeta Isaías y lee en él un pasaje, no cualquier pasaje, el que hacía falta leer allí, porque así ocurre con las lecciones que nos entrega la Iglesia a través de su autoridad para que vayamos meditando cada vez, cada domingo, cada día. Todas las páginas de la Biblia están repartidas en los leccionarios, que son los libros que usamos para leer la Escritura en nuestras celebraciones litúrgicas. Toda, a lo largo de 3 años, si pudiéramos leer las lecturas de las misas diarias y dominicales, habríamos leído prácticamente toda la Biblia. Este pasaje que encuentra Jesús, él mismo ha decidido que así sea, porque Dios es su palabra y él puede hacer que le entreguen justo ese rollo. Así lo hizo y explicó
Siempre con la lectura viene la explicación y la aplicación. Jesús nos enseñó a leer así la Escritura. Lee la Escritura, la explica y la aplica. Dice, hoy se cumple esta palabra que han escuchado. Esta profecía antigua de Isaías se está cumpliendo en Jesucristo, allí mismo en Nazaret. Allí mismo en Nazaret. Es importante destacar que los nazaretanos no lo recibieron muy bien, pero sin embargo se enteraron. La iglesia predica aún para quien no quiere escuchar. La iglesia predica la palabra de Dios, la lee y la enseña y la ayuda a aplicar, pero no todos los que la escuchan la atienden y la cumplen. Todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento tienen un personaje en común. Ese personaje en común es Jesús. El Antiguo Testamento nos trae las profecías de Jesús, el anuncio de Jesús, la preparación que hace Dios de su pueblo para que su pueblo un día reciba al Mesías, al Salvador. Y como era un pueblo de dura cerviz, ciertamente así lo llama tantas veces el Señor por medio de sus profetas, necesitaba mucho tiempo de preparación. Necesitaba ir comprendiendo cada una de las profecías que están dichas en el idioma, en el ámbito cultural en el que fueron expresadas, ya digo, a lo largo de 1000 años en que se escribieron estos libros. En 1000 años cambian mucho las cosas, cambian mucho las formas de ser, de entender. Ellos sufrieron también la invasión de muchos pueblos paganos a lo largo de ese tiempo, sufrieron exilios, todo tipo de contactos, no siempre tan buenos para el pueblo de Israel. A lo largo de todos esos contactos, muchas veces se fue perjudicando el cumplimiento de la ley. Por eso tenían que volver una y otra vez, como en el caso de Nehemías en la primera lectura, a reiniciar la lectura y la comprensión y la vida de esas palabras. El Antiguo Testamento pues nos avisa de Jesús y el Nuevo Testamento nos lo muestra. El Nuevo Testamento pues es el que nos cuenta cómo se cumplió la profecía máxima, la más grande, la del Mesías, la del Salvador, la de la redención. Debemos leerlo, porque esa es nuestra fe, esa es nuestra historia. Sin despreciar el Antiguo Testamento, nosotros tenemos que profundizar en el Nuevo. Hubo en la historia quien pensó que no hacía falta más el Antiguo Testamento, porque muchas veces es difícil de entender. Es difícil de entender algunos pasajes, algunas órdenes que Dios da a su pueblo. Son muy fuertes algunas de esas historias. Son las historias enmarcadas en una cultura, en un tiempo determinado que no es el nuestro, y tenemos que cuidar de interpretarlas conforme a cómo fueron dadas, sino como a nosotros ahora nos parece entenderlas. Y así, allá por el siglo II, un tal Marción propuso borrar el Antiguo Testamento. Desapareció. No hace falta más que el Nuevo Testamento. Al fin y al cabo, el Antiguo Testamento no es más que el anuncio y en cambio la realización está escrita en el Nuevo Testamento. Los 4 evangelios, las cartas de los apóstoles y el Apocalipsis. Con eso basta. Y se armó una gran discusión en la iglesia que involucró a todos, por supuesto, y el resultado fue que no se puede. No se puede borrar el Antiguo Testamento, no se debe quitar el Antiguo Testamento, no se debe ignorar el Antiguo Testamento, porque sería como separar el cuerpo del alma. Y cuando uno separa el cuerpo del alma, pues el sujeto se ha muerto. Se ha muerto, así que no se puede hacer eso. Nosotros no somos la religión del libro. No somos la religión del libro. Es un error decirlo así. Porque si solo estuviera el libro y nada más, cada uno sacaría sus propias conclusiones. Allí no está escrito todo lo que hizo y dijo Jesús, por ejemplo. El mismo apóstol San Juan, al final de su evangelio, dice, no todo lo que hizo y dijo Jesús está escrito aquí. Si se intentara, no alcanzaría el papel del mundo para completar esa totalidad de enseñanzas del Señor. Entonces ya de entrada la misma palabra de Dios nos dice, acá no está todo escrito. Todo lo que hizo y dijo Jesús no está escrito todo aquí. ¿Y dónde más está?
está en el testimonio vivo, la transmisión viva de ese testimonio que hace la iglesia que Jesús fundó. En el Antiguo Testamento, los cuidadores de esa transmisión eran los sacerdotes, el sacerdocio del Antiguo Testamento. Por eso, como vemos en el libro de Nehemías, es el sacerdote Esdras el que lleva los rollos de la palabra y se los lee al pueblo reunido. Son los encargados por el mismo Dios, toda la descendencia de Aarón, la familia de Leví, esa tribu dedicada, no tiene un territorio propio en Israel, sino que todo Israel es su territorio, porque en todas partes debe haber algún sacerdote dedicado a este cuidado. Así lo estableció Dios en el Antiguo Testamento. Ahora, al llegar la plenitud de los tiempos, el único sumo y eterno sacerdote es Jesucristo. Ahora bien, Él quiso tener un ministerio ordenado en su ausencia para que ese ministerio ordenado fuera quien velara por esa transmisión de la tradición oral de la Iglesia y la interpretación a la luz de eso de la palabra escrita. Ese ministerio ordenado, es decir, no un ministerio al que se llega por propia decisión, sino por transmisión de ese poder de parte de Jesucristo. Así como Él dio ese poder a los apóstoles lo transmitieron a los obispos y los obispos lo transmiten a sus ayudantes, que somos los presbíteros y los diáconos. Allí termina esa estructura, ese esqueleto de la iglesia. Pero tiene una cabeza y tiene una cabeza visible. La cabeza es Cristo, la cabeza visible es aquel de entre los apóstoles y luego de entre los obispos que Jesús destacó para que confirmara a todos en la fe. Nosotros no podemos ignorar esto porque entonces quedaríamos solos con una palabra que a veces entendemos y a veces no, pero que necesitamos entender siempre para aprovecharla. Pues bien, entonces nosotros no somos la religión de un libro, sino de algo mucho más. Lo que es el libro expresa, lo que es el libro nos cuenta de aquel del que habla este libro, y ese es Jesús. Nosotros somos la religión de una persona, concretamente la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se presentó en el tiempo de nuestra realidad histórica para darnos un mensaje y para producir un efecto fundamental sobre la humanidad. Reparar el pecado cometido, pagar la deuda que el hombre no podía pagar y establecer un nuevo reino, un nuevo paraíso para siempre, y que vamos preparándonos para llegar a él poco a poco. La iglesia jerárquica, pues, me da el libro y me da también a Jesús. ¿Cómo sé yo que este libro, estos textos que hemos leído, son palabra de Dios? La autoridad que me dice eso es la iglesia. No hay otra. ¿Cómo es posible que un cristiano que no sea católico pueda decir que esas palabras que está leyendo, esas palabras son palabra de Dios? Porque se las dio la iglesia católica, la iglesia de Cristo. La recibió de Cristo y la repartió en el mundo. Claro, cualquiera puede abrir este libro y leerlo. Es el libro más editado del mundo, de la historia de la humanidad. Todos lo pueden tener. Ahora, no todos lo pueden interpretar correctamente. Para eso hace falta esa otra pata, ¿no? Esa otra pata que es el magisterio de la iglesia. La transmisión de la tradición, lo que se ha escuchado, lo que se ha sabido y que además sirve para interpretar y entender cada día mejor lo que esa palabra dice y enseña. Nosotros tenemos esa autoridad en la iglesia. La iglesia certifica, y si tienen dudas van a las primeras páginas de cualquiera de sus ediciones y allí hay el nombre de algún obispo que autorizó esa edición, de un censor que revisó porque todas las traducciones son interpretaciones, ¿no? Entonces, como no tenemos los libros originales, también la tradición ha ido haciendo posible verificar cuáles son de inspiración divina y cuáles no. Y tenemos entonces un conjunto seguro, certero. Esta es, y no otra, la palabra de Dios. Pero además tenemos la explicación a través de ese magisterio de la iglesia. Bien,
Yo tengo el libro. Todos tenemos el libro y si no lo tenemos podemos correr a comprarlo en cualquier librería. Tenemos que fijarnos bien que sea el que está autorizado por quien tiene la potestad para hacerlo. Y entonces tenerlo y leerlo. Leerlo. Y cuando no entendamos algo, preguntarle al que estudió más, al que fue preparado para eso, al que recibió también la autoridad magisterial, que no es solo el título, el doctorado en teología, no, de ninguna manera. La autoridad magisterial no viene de los títulos humanos, ni siquiera los de teología, sino viene de la promesa de Dios de que el Espíritu Santo va a ayudar a su iglesia a no defeccionar en la fe, a no perderse, a no equivocarse. Si no creemos esa palabra de Dios, si la ponemos en duda la divinidad de Jesucristo. Cada uno es libre, ¿no? Pero no diga que es cristiano quien niega esa asistencia del Espíritu Santo que Jesucristo ha prometido a su iglesia jerárquica, a toda su iglesia, no a uno u otro por ahí porque tiene un título, porque tiene mucha labia. No, no se trata de eso. Ciertamente es mucho más profundo que eso. Tengo el libro, lo leo, lo cumplo. Estas preguntas me tienen que servir para hacer un examen de conciencia sobre eso. ¿Lo entiendo? ¿Busco entenderlo conociendo más sobre él? ¿O simplemente es un adorno en la mesita ratona del living, por decir así? No, de ninguna manera, es la carta de Dios. Es la carta de Dios y no puedo despreciarla, tengo que atenderla, tengo que rezarla, tengo que buscar su conocimiento en todo lo que la Iglesia a lo largo de los siglos ha ido profundizando, estudiando y conociendo sobre esa palabra que es ser la rectora de mi vida. Mi vida debe regirse por esa ley de Dios, por esos mandatos del Señor, por esos ejemplos y avisos que el Señor nos da a través de la Escritura y de la predicación de la Iglesia. Vamos ahora a encontrarnos con la palabra viva que nos trae este libro maravilloso que es la Biblia, intentando hacer con todo el corazón nuestra comunión espiritual con aquel que es anunciado y mostrado en la Escritura y que viene a nosotros en cada momento eucarístico. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno toda a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de mis pecados y los del mundo entero, y por todas las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén. Hermanos, estamos llegando al final de este momento, de este programa Celebremos el Día del Señor, que como ustedes saben, durante el verano va en lugar de la Santa Misa por la TV, para que todos podamos santificar el Día del Señor de alguna manera en estos días. Esta semana que viene tiene algunas fechas especiales en el Santoral. Por ejemplo, el lunes 24 celebra la Iglesia a María, Reina de la Paz, y el mismo día a San Francisco de Sales. Esta advocación de la Virgen que tanto necesitamos implorar de Dios a través de ella, la paz. No nos olvidemos de hacer esta invocación. Y San Francisco de Sales es un santo que tiene una gran importancia en la Iglesia, más allá de toda su doctrina y su vida ejemplar, que lo hace santo para nosotros, es de alguna manera el que hace ver que la espiritualidad, la vida de devoción, no es patrimonio exclusivo de los monjes o de los sacerdotes o de los religiosos, sino que cada uno, y también los laicos,
debemos todos vivir una vida de espiritualidad y de devoción acorde a nuestra condición para en ella ser lo más perfectos posibles. Debemos agradecerle a San Francisco de Sales esta explicación que en su tiempo fue una gran novedad que se había perdido y que ahora conocemos tan maravillosamente. El martes 25, la Iglesia recuerda la conversión del apóstol San Pablo, cuando iba camino de Damasco lleno de furia, de ira contra los cristianos. Jesús lo vuelca del caballo y le hace ver en un instante todo lo que le había dado a conocer a los otros apóstoles antes, tranquilamente, a lo largo de esos 3 años de vida pública. Bueno, San Pablo lo vio todo en un instante y de persecutor de la Iglesia se convierte en un apóstol importantísimo, el apóstol de los gentiles, el que va a llevar el Evangelio a los no judíos. Y al otro día, el miércoles 26, celebramos la memoria de los santos Timoteo y Tito, que son los 2 primeros que San Pablo estableció como jefes de la Iglesia, que ya no se llamaron apóstoles, sino obispos. Ahí comienza el cambio de denominación para la misma potestad. Los apóstoles eran el inicio y solo el inicio, pero la Iglesia debía seguir a lo largo de los siglos con esa misma estructura que le había dado el Señor y que Él les enseñó a los apóstoles cómo lo iban a hacer, y así lo hizo. Y San Pablo lo hizo con Timoteo y Tito y después con muchos más. El viernes 28 la Iglesia recuerda la memoria de Santo Tomás de Aquino, el doctor común de la Iglesia, el que más profundamente ha estudiado, conocido y explicado de manera más clara toda la teología de la Iglesia, que sigue siendo hoy en día un importante tema de estudio, toda su doctrina, para no equivocarse en la interpretación. ¿Esto por qué? Porque Santo Tomás era más brillante, más genio, sí, todo eso lo era, pero no es por eso, es porque la jerarquía de la Iglesia dijo y dice que la interpretación de Tomás de Aquino se ajusta al magisterio perfecto de la Iglesia, al magisterio que asiste el Espíritu Santo. Así que por esa razón, no porque sea un personaje famoso, no porque sea un doctor, sino porque a ese doctor la Iglesia lo señala como un maestro común de toda la teología. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Nos bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Para dar gloria a Dios con nuestras vidas, podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios.